nos metemos en la primera nota del día. Sin más, vamos a hablar ahora política? con ¿Elecciones? el señor, sí, Federico González, que es consultor político. Federico González, gracias por atendernos. Rocío Suárez, Agustín Amado y Santiago Montorfano los saludan. Buen día, ¿qué tal? Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, no, gracias a ustedes, Federico. El triunfo de Milei, y con ello como disparador nos prendemos un poco en el análisis general, ¿no?, de lo que viene en este año electoral. ¿Por qué gana Milei en la capital? Yo creo que fundamentalmente porque la gente creo que lo votó, me parece que apostó a la ilusión de que se puede vivir mejor. Y digo a la ilusión, no a la concreción, porque en el gobierno de Milei tienen bastantes logros en lo que habitualmente dice la macro, sí, pero todavía eso no llegó al bolsillo de la gente. Porque si hubiese llegado, no hubiese ganado con 30, hubiese ganado con 40 claro, o con 45. Entonces a mí me parece que es claro que ganó, pero el número con el que ganó, yo creo que no hay que desmerecer el triunfo, pero eso fue un triunfo ajustado respecto del peronismo y lapidario respecto del PRO. Y bueno, y respecto al PRO yo haría una segunda lectura, sí, que ya más de orden hasta sociológico, que es que el PRO pasó de moda. El PRO claro, tuvo su momento de gloria. El momento de gloria era con un Mauricio Macri, que Macri no era Macri, era Mauricio. sí, Eso habla de una cercanía, y ganaba las elecciones y festejaba con globos y con el bailecito macrista exultante. sí. Y tenían una mística. Ahora eso que era Technicolor es blanco y negro. Y en cambio el mileísmo tiene una mística que yo diría hasta es cuasi religiosa para el segmento que lo sigue con mucho entusiasmo, donde hay muchos jóvenes con algarabía tribunera y bueno, a una religión de la única manera que uno le gana es con otra. Claro, y además, a ver si usted comparte, es una religión similar pero mejorada, digo. Macri también es liberal. Macri planteó un modelo más o menos parecido al que plantea Milei en su momento, solo que se quedó en el gradualismo y no lo llegó a plasmar. Milei lo hace más profundo, más rápido y mejor. ¿Eso es correcto? Totalmente, pero además Macri generó entusiasmo, en cambio Milei genera devoción y pasión, y eso es una gran diferencia, porque las improntas personales juegan, y siempre juegan, y por supuesto no es algo absoluto, sino que interactúan con los éxitos y los fracasos. El problema es que Macri tuvo un momento de éxito, pero al final no lo pudo consumar. Yo diría que, bueno, que tuvo su fracaso relativo, como lo han tenido casi todos los dirigentes políticos en este país desde la época de la democracia y antes. En cambio, Milei todavía no tuvo tiempo de fracasar. Yo lo diría en esos términos. Quizás triunfa, quizás no. Pero bueno, está todavía en periodo de incubación. Es un éxito más potencial que actual. Claro. Él podría argumentar que sí, resolví esto, resolví lo otro, las condiciones, sí, todo eso puede ser cierto. Pero también es cierto que sigue habiendo inflación, que no es menor la inflación que hay, sí es menor que antes, pero no es menor intrínsecamente, y que el poder adquisitivo del salario cayó desde el que asumió Milei, y no se recuperó, y el rebote en B y las burbujas, vamos a decirlo así, de buzo, no ocurrieron. Entonces, me parece que eso, ¿qué es lo que explica? Que bueno, que no tiene el 55% que algunos dicen que tiene. Tiene bastante menos. Ahora, ese bastante menos le alcanza para hacer más que los otros que tienen menos que ese menos, ¿no? ¿Cómo le va, Federico? Buen día, Agustín Amado soy. Recién dijo, si los resultados económicos pudieran ser palpables para el bolsillo de los argentinos, el triunfo hubiese sido todavía más amplio. Y también habló de esa cuestión emocional que despierta una figura como la de Milei en la ciudadanía para explicar el voto este fin de semana en Cava.
La pregunta es, ¿se sigue votando con el corazón y no con la razón? ¿O ambas cosas? ¿O se vota con la razón y no con el corazón? Entonces, ¿cómo es? Mira, yo creo que siempre es un mix de ambas cosas, porque si tenemos corazón y 500% de inflación, no es cosa que aguante. Y al revés, si tenemos bonanza económica, pero tenemos aridez discursiva, y bueno, te abrís un flanco a que algún carismático entonces puede arrimar el bochín. Perdón, entonces, Sí. en el plano de las ideas, entonces esa discusión no cuaja, digamos, se puede ser populista con una bonanza económica y ganar las elecciones, o se puede ser liberal con una bonanza económica y también ganar las elecciones, o Pero, al revés. por supuesto, es que yo creo que... Entonces la gente vota con el bolsillo. La economía estúpida para mí es un axioma universal. Uh-huh. Si la gente si la gente tiene para vivir, si vive mejor, porque además siempre todo términos relativos, si puede vivir mejor, llegar a fin de mes, darse un gustito, y todo lo demás empieza a ser secundario. Mira, ahí sí, yo te diría, fíjate que este es un mix entre la razón y la emoción, entre la lógica de funcionamiento y la emoción. Es como el perro, ¿viste? El perro vos le tirás un huesito y le das de comer y te va a amar toda la vida. Y bueno, lamentablemente o no, la condición humana es así. Es decir, si alguien te hizo vivir mejor y vos le perdonás todos los que podrían ser defectos, y hasta ves que los defectos son virtudes. Y bueno, y si te deja dar de comer, a diferencia del perro, que es incondicional, no, el ser humano ahí es mucho más materialista. Si lo que hoy te daba buenos dividendos porque vivía mejor, mañana se transforma en una opresión y vos vas a pensar que venga que pase el que viene, porque este ya no me gusta, porque me hace sufrir. Y bueno, eso es más parecido a la lógica del amor. Cuando uno está bien con una persona y que te quiere y te hace bien, y bueno, le perdonás los defectos. Cuando es lo contrario, no le perdonás una y ves que todo lo que antes era virtud es un defecto. Y a mí me parece que en la política pasa eso. Federico, buen día. Rocío Suárez lo saluda. Hola. ¿Este triunfo es meramente de Milei o también hay que atribuírselo a Adorni, teniendo en cuenta que Adorni es una figura que en sí misma ha dado de qué hablar, pero la carrera política de Milei también ha demostrado con hechos ciertos elementos que a la sociedad le terminan de cerrar, como usted dijo? Sí, bueno, yo creo que Adorni es sinérgico con Milei. Podría ser, el delegado a veces aporta más de lo que el delegador tiene, no sé si dice delegador, ¿no? Y a veces resta. Por ejemplo, yo creo que si hubiese sido Karina Milei, hubiese restado, porque Karina Milei tiene una imagen muy negativa en la sociedad porteña y en general. Y Adorni me parece que no, que está muy consustanciado, es un buen soldado, es un buen vocero, y bueno, y entonces le hizo sinergia. Eso está claro. Ahora, no, bueno, básicamente eso. Si iba a decir otra cosa, pero bueno, no, básicamente eso. Federico, ¿por qué no votan los que no votan? Ahora respondo y me acordé de lo que iba a decir anterior. Perdón, bien. Respondo a lo anterior. Sí. Hay una actora que para mí fue más fundamental que Adorni, que es Patricia Bullrich, porque el electorado porteño es muy bullrichista. Patricia Bullrich ganó las generales del 2023 con el 44%. Y Milei creo que sacó solo el 20%. Sí. Entonces, esa para mí sí influyó. ¿Por qué la gente no fue a votar? Mira, yo creo que es una mezcla de desencanto, de pensar que esta no era una elección importante, algunos se confunden con que esto era como... Hay un 15% que pensaba que era una PASO. Claro. Y que entonces no es la definitiva, no es la que importa, o no es... Bueno, pero hay una variable que para mí es fundamental, que... en las elecciones porteñas, como siempre van pegadas con las nacionales,
hay como un exceso de ruido propagandístico, sobre todo cuando aparece en la última etapa, en las últimas semanas, aparecen los spots que tiene cada partido, que eso son, bueno, los espacios que concede el sistema electoral. Esto ahora no apareció. Entonces la elección como concepto fue muy poco marketineada, no tuvo la presencia que... habitualmente cuando terminan las elecciones la gente dice, menos mal que terminó porque me tenían harto con el bombardeo de los políticos. Bueno, eso acá no pasó. Yo te diría, hay un público, que es el público que está muy politizado, que consume medios, programas políticos en medios, que ese sí estaba al tanto de quiénes eran los candidatos, lo que proponían, lo que se jugaba. Sí. Pero la mayoría del público estaba en otra, ¿no? Es más, yo el día de la elección tomé 2 taxis, uno de ida y otro de vuelta, los 2 taxistas decían que... ¿Y qué tal? ¿Hoy tiene mucho laburo con el tema de las elecciones? ¿Que hoy hay elecciones? Claro. Sí, claro. Bueno, no sabían, y eso le pasó a mucha gente. Federico González, ha sido usted muy gentil en atenderlo. Le mandamos un abrazo y le agradecemos. Muchísimas gracias por llamarme. Hasta pronto. Chao. Gracias. Federico González, consultor político, escribe en distintos medios nacionales. Bueno, con el análisis de lo que fue la victoria de Manuel Adorni en la capital. No hemos hablado de la política en las redes sociales. No, el otro día hicimos un comentario porque los 2 candidatos que más presencia tuvieron en redes sociales en la campaña porteña no llegaron al 3% de los votos, que es la barrera electoral como para empezar a disputar una banca en la legislatura porteña. Y hablábamos de quitarle un poco la idealización que tenemos de que el que maneja bien las redes crece políticamente. Digo, yo creo que es condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Fue el caso de la candidata de Martín Lustó y fue el caso de Larreta. No, Larreta no. ¿Quién era el otro? Bueno, había otro más que... Ramiro Marra. Ramiro Marra, gracias Ros, que también hace un muy buen uso de las redes sociales, pero evidentemente hace falta bastante más que eso, ¿no? Después vamos a charlar qué es lo que determina un buen uso de las redes sociales, si el resultado que vos obtenés o qué. Y bueno, si vos estás buscando ganar elecciones, yo se lo atribuiría al resultado. Entiendo que puede haber otras lecturas, sí. Entonces no sería un buen uso de las redes sociales. Porque no les dio resultado. Claro. No, bueno, sí, tienes razón, ahí me atrapó. Estuvo medio socrático ahí, ¿verdad? A ver, me voy a todavía tengo lo del penal acá, voy a hacer como hizo el Pilo Bordón, como decía el Pilo Bordón cuando lo corregían en el Congreso, él decía, es una corrección que acepto y agradezco. Voy a corregir. Fueron los que más usaron las redes sociales y más presencia tuvieron las redes sociales. Voy a sacar el término buen uso porque usted me acaba de demostrar que tiene razón. Son las 10:30.